que el corazón iba a poder contraerse y generar esta fuerza necesaria para que se produzca la circulación. Y lo que vamos a mirar hoy es eso, cómo funciona como bomba, cómo maneja presiones y maneja volúmenes para distribuirlos alrededor del organismo y satisfacer los requerimientos, tanto metabólicos, energéticos o de desechos o de liberación de desechos que tenga el resto del organismo, ¿sí? De nuevo, yo les había puesto, la mayoría de los esquemas eran de estos libros, pero en realidad hoy estuve mirando un par de libros o ediciones más nuevas del Silverton, por ejemplo, y es bastante más sencillo de comprender y está lindo, es decir, que si tienen el Silverton lo pueden mirar de ahí, por lo menos primero, para empezar a entender, ¿sí? En todos está perfecto el contenido, no hay ningún problema. Lo que quiero decir es que por ahí el Silverton, mirándolo hoy, tiene un enfoque mucho más sencillo. También miré uno que habitualmente no miro, que es el Derrickson, no sé si lo conocen. Tiene algunos esquemas que son muy lindos. Me parece que en contenido se queda un poquito atrás, o sea, no les diría que lo miren de ahí, pero el Silverton para una primera lectura, para empezar a entender lo que es la mecánica, la bomba cardíaca, estaba bastante bien. Hay que tengamos primero en cuenta o tengamos un concepto claro de lo que vamos a estudiar ahora. Es la función primordial del corazón y la que mejor se conoce, que es la función de bomba, ¿no? Entonces ahí lo que va a hacer el corazón es generar la fuerza necesaria para que la sangre circule. Básicamente es eso. No quiere decir que sea la única función del corazón, ¿sí? Nosotros sabemos que el corazón ahora es un órgano endocrino, creo que eso algo habíamos hablado, es decir, tiene otras funciones. Pero en principio la función de bomba es de las más sencillas e imprescindibles. Ustedes necesitan que se genere este gradiente de presión o esta presión para que la sangre pegue la vuelta, para que la sangre recorra el organismo. Entonces el sistema circulatorio surge como una respuesta a la complejidad de los organismos. Piensen que necesitan abastecer de oxígeno y de nutrientes a todos los tejidos, a todas las células que componen el organismo y liberarlos de sus desechos. Podría darse por difusión, como ocurre con microorganismos, con bacterias. Lo que pasa que para que difunda el oxígeno en un organismo complejo como el nuestro, necesitarían, no sé, miles de atmósferas, no, miles no, pero muchas atmósferas de presión de oxígeno para que pueda difundir en un plazo de tiempo adecuado. Pero no alcanza con la difusión simple. Y por eso es que se organiza esto del sistema circulatorio, evolutivamente va progresando para poder distribuir los nutrientes y el oxígeno a todos los tejidos en un plazo de tiempo bien acotado y adecuado para los requerimientos e ir liberando de los desechos. Así que surge por la complejidad de los organismos esto del sistema circulatorio, por supuesto por la complejidad del organismo del ser humano, ¿sí? de los hombres. Está formado el sistema circulatorio por básicamente lo que se entiende como sistema circulatorio, ahora pensándolo en lo que es la circulación de la sangre, ¿sí? Está formado por una bomba que es el corazón, eso es músculo estriado cardíaco, similar a lo que es el esquelético, pero con algunas diferencias que son críticas. La primera es la posibilidad del automatismo. Ustedes saben que para músculo estriado esquelético requieren de la liberación de un neurotransmisor, que lo venían estudiando en esta unidad que hemos terminado, la acetilcolina, el receptor nicotínico, para que se produzca la contracción. En el caso del músculo cardíaco, si bien es músculo estriado, tiene esta capacidad del automatismo, por lo cual no depende de la liberación de un neurotransmisor o de una señal proveniente de otro tejido para contraerse. Así que tienen una bomba, que es la bomba cardíaca, tienen un fluido, que es la sangre, y que lo vamos a ver en las unidades posteriores, es decir, vamos a tratar de estudiar cuáles son los componentes de la sangre, cuáles son las características propias de esos componentes, las funciones, eventualmente pensar en alteraciones y en sus consecuencias. Y por otro lado tienen un sistema de vasos. En este sistema de vasos, en general cuando uno habla de circulatorio, trata de hablar, son muy similares el lado derecho y el lado izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, muy distintos en cuanto a presiones, pero manejan los mismos volúmenes y en función es similar. Entonces, en general, uno habla de aparato circulatorio y elige hablar o del circuito izquierdo o del circuito derecho, casi siempre hablamos del izquierdo, pero tiene que pensar que fenómenos muy similares están ocurriendo del lado derecho a presiones mucho más bajas. En ese sentido, lo que tienen es entonces un circuito menor, que es el que va desde ventrículo derecho
a pulmón y regresa a aurícula izquierda, ese es el circuito menor, en donde va a ser fundamentalmente el intercambio de gases, la hematosis a nivel de las membranas alveolocapilares. Y un circuito mayor en donde salimos desde ventrículo izquierdo, recorre la mayor parte del organismo, menos, bueno, parte de pulmón también, por supuesto, y vuelve a aurícula derecha. Esos dos circuitos están colocados, podríamos decir, son dos circuitos más o menos independientes, y podríamos decir en serie si interpretamos que el volumen de sangre que primero recorre el circuito menor es el que después recorre el circuito sistémico. Ahora, a su vez, en cada uno de estos, sobre todo en lo que es el circuito sistémico, si ustedes se fijan, tienen una vía de salida que es la aorta, y después eso se ramifica en innumerables arterias, arteriolas, capilares, ¿sí? Después formarán las vénulas, venas y volverán a cavidades derechas. Ahí, cuando se ramifica, pasa a estar en circuitos en paralelo. ¿Sí? ¿Qué quiere? Yo se los digo esto ahora porque después, para cuando veamos presión arterial y los determinantes de la presión arterial, vamos a hablar de esto de estar en serie o en paralelo, y a veces no lo tienen del todo claro el concepto, que es súper fácil. El hecho de que estén en serie quiere decir que viene uno después del otro. Es decir, un circuito en serie es primero hago esto y después paso exactamente este mismo volumen, pasa a otro circuito. En cambio, cuando están en paralelo, es al mismo tiempo, supónganse, el volumen de sangre o el volumen circulante, el volumen sistólico, se distribuye en varios lechos. Piensen, sale todo por la aorta, ahí está todo bien, pero después, por ejemplo, hay una parte de la volemia que va a ir a lo que es tracto digestivo, otra parte a riñón, otra parte a miembros inferiores, y todo eso ocurre simultáneamente. Entonces, ese mismo volumen que fue eyectado por el ventrículo izquierdo, en paralelo está distribuyéndose entre distintos lechos. Pero no es que primero ese volumen irriga tracto digestivo y después irriga riñón y después irriga músculo esquelético. Ese y después sería en serie, mientras que si lo hace simultáneamente es en paralelo, es decir, se está dividiendo ese volumen en distintos circuitos al mismo momento, ¿sí? Así que cuando pensamos en aparato circulatorio, pensando en la función de bomba cardíaca, tenemos que contemplar una bomba propiamente dicha, que es el corazón, a partir de su capacidad de contraerse y por lo tanto generar presión, un fluido que se va a desplazar según el gradiente de presión, porque lo hace fundamentalmente en función del gradiente de presión, y un sistema circulatorio por donde se desplaza este fluido. El fluido es la sangre. Acá tienen algunas de las funciones principales de lo que es el sistema circulatorio. La principal que habíamos hablado, que era la de la distribución, tanto de los gases como de las moléculas que aportan nutrición y que son requeridas para el crecimiento y para mantener el organismo vivo. Y por otro lado, como vía de eliminación de desechos. Por otro lado, ustedes saben, y supongo que lo hablaron en el seminario, que esto de ser organismos multicelulares y complejos requiere comunicación entre los distintos sectores del organismo. Y entonces esa comunicación, por eso fue que vimos el tema de las sinapsis químicas y eléctricas como una forma de comunicación. Y la otra forma de comunicación, si no es célula a célula, si no es con sinapsis directas entre una célula y la que le sigue, es a partir de sustancias químicas. Esas sustancias químicas tradicionalmente se llamaron hormonas. Es decir, cuando uno busca la definición de hormona clásica, era una sustancia química producida por un tejido especializado, que eran glándulas en general, que era liberada al torrente sanguíneo para tener efecto en un órgano distante, que era su blanco o su target, en donde encontraba receptores específicos. Hoy la definición de hormona cambió un montón, porque empezamos a ver que las hormonas ya no son sintetizadas únicamente por tejidos especializados glandulares. Es decir, hay hormonas que las produce el músculo estriado cardíaco, hay hormonas que las produce el tejido adiposo, o sea, de glándulas ya no tienen nada. Y la otra es, las hormonas se liberaban a torrente sanguíneo para que actuasen a distancia sobre receptores específicos, y hoy sabemos que hay hormonas que se liberan al intersticio y actúan sobre la célula vecina, y eso se llamaba paracrino, ¿sí?, en lugar de endocrino. Y también sabemos que hay hormonas que se liberan para actuar sobre el mismo tipo celular, es decir, del adipocito al adipocito.
y entonces ahí es autocrino. Entonces eso ha ido cambiando mucho, pero la sangre sigue siendo el medio para desplazarlas a distancia. Pero cuando los efectos sean de tipo endocrino, cuando tengan que llegar de un tejido a otro y no sea por intersticio, lo harán por vía sanguínea. Así que la sangre cumple esa función importante que es la de señalización química. Otra de las funciones que tiene es la disipación de calor, ¿sí? Ustedes saben que nosotros somos animales que mantienen una temperatura corporal constante, independientemente de las temperaturas externas, dentro de un cierto rango, ¿sí? Pero habitualmente estamos con una temperatura central cercana a los 37 grados centígrados, la central, ¿sí? Y nos movemos muy poquito alrededor de esos 37. Lo que pasa es que esos 37 también dependen mucho, además de los factores externos, del metabolismo propio, del metabolismo basal, del metabolismo si estamos haciendo actividad física, de nuestro metabolismo. Entonces, para mantenerla en esos límites bien estrechos, necesitamos de un sistema que permita perder calor cuando hacemos, por ejemplo, actividad física. Y ese sistema para perder calor, el más importante es el circulatorio, por la pérdida de calor por radiación, ¿sí? Perdemos calor por gradiente de temperatura desde el interior del organismo, y por eso vieron cuando ustedes hacen ejercicio y aumenta mucho el metabolismo y entonces aumentaría mucho la temperatura corporal, se ponen colorados, vasodilatan, es decir, aumentan la circulación en los lechos cutáneos a fin de perder calor, ¿sí? Es la forma, el hecho de que circule, ahí va a permitir por el gradiente de temperatura entre el interior del organismo y el exterior, perder calor. Y por eso vienen los problemas cuando hacemos actividad física y hace mucho calor afuera. Porque entonces ahí el gradiente de temperatura o no existe o es muy bajito. Entonces, por más que ustedes vasodilaten y quieran perder calor por radiación, se hace muy difícil porque si no hay gradiente de temperatura, si afuera hay 40 grados centígrados y ustedes están a 39, es difícil perder calor. Si el calor se mueve por gradiente también. Entonces, ahí entonces se recurre a otras formas de pérdida de calor como la sudoración. Es decir, a partir de la evaporación del agua se pierde calor y después vamos a ver otras, hacia fin de año vamos a ver regulación de la temperatura corporal, que es un tema que integra muchos de los sistemas. Entonces, también hay una función del aparato circulatorio en cuanto a mantener la temperatura corporal. Otra de las funciones, y que la vamos a ver muy pronto en las unidades que vienen, es la parte de la reacción inflamatoria e inmunológica. Es decir, la sangre contiene los elementos primordiales de la respuesta inflamatoria y de la respuesta inmune. Va a tener desde los polimorfonucleares o distintos granulocitos, macrófagos, y va a tener los linfocitos o las células típicas de la respuesta inmune. Y eso lo vamos a estudiar en breve, en la próxima unidad creo que vamos a ver inmunidad, y entonces ahí vamos a ver la relevancia del sistema circulatorio para determinar la respuesta inmune. Así que el sistema circulatorio no solo es el encargado de generar la presión para que circule el fluido, sino que tiene una serie de funciones importantes, pero requiere de esta propiedad de generar presión, porque si no genera presión todas estas funciones se caen, ¿sí? Ustedes necesitan que actúe como bomba. Para actuar como bomba se tiene que contraer y generar presión, y para contraerse necesita aumentar el calcio en el citosol, y para eso necesita despolarizarse. Por eso estudiamos primero todo el tema de su capacidad de automatismo y de conducir los estímulos, de modo tal de generar potenciales de acción en donde haya canales de calcio sensibles a voltaje que permitan este aumento del calcio intracelular, ¿sí? Y vieron el otro día, creo con Alicia, parte por lo menos de acoplamiento excitocontráctil, estuvieron mirando. Entonces ahí vieron todo el tema de cómo la despolarización que se transmite por el sistema de túbulos T va a provocar esta modificación en los canales de calcio tipo L o receptores de dihidropiridinas, que es lo mismo, ¿sí? Es la misma molécula, se llama canal de calcio tipo L o receptor de dihidropiridina, así como el canal de calcio de retículo se llama también receptor de rianodina, ¿sí? No canal de rianodina, porque no es un canal para rianodina, es un canal para calcio, pero que también es receptor de rianodina. El de dihidropiridinas es un canal de calcio que además es receptor de dihidropiridinas. Es la forma de estudiarlo, es decir, se usa dihidropiridina para marcar el canal, por ejemplo, o se usan dihidropiridinas como tratamiento, ¿sí? Es un fármaco, es un remedio para tratamiento de distintas cosas, que yo, presión arterial alta. Entonces,
El corazón para tener esta función de bomba necesita contraerse, para contraerse necesita despolarizarse, de modo tal de aumentar el contenido de calcio citosólico y favorecer la formación de los puentes cruzados. Y por supuesto que necesita relajarse para que sea una función de bomba, ¿sí? Es decir, necesita hacer ciclos, y por eso hoy vamos a estudiar un ciclo cardíaco en donde vamos a involucrar la etapa de contracción y la etapa de relajación. Y esas etapas vamos a ver que cuando el ventrículo se contrae o cuando las cavidades ventriculares se contraen, se eyecta sangre porque se genera presión, y por gradiente de presión hay más presión en ventrículos que en el sistema circulatorio, y va a haber flujo de sangre, va a haber eyección de sangre. Mientras que durante la relajación va a bajar la presión en las cavidades ventriculares y por eso se van a llenar, van a recibir, ¿sí? Igual va a haber otras características que participen, como la distensibilidad del músculo, si el señor tiene un músculo normal o si tiene un músculo que tiene cicatrices de fibroso que son mucho menos distensibles, pero porque sufrió isquemia y ese tejido se reparó con fibrosis, por ejemplo, ¿sí? Que eso sería una persona que ha tenido un infarto de miocardio. Así que eso lo vamos a ir viendo a poco. Por lo pronto acá tenemos las funciones más importantes de lo que sería el árbol circular o de lo que sería el sistema circulatorio. ¿Qué tal el corazón? Una cosa es que a mí me parece que está bueno, es que ustedes se hagan una idea de las magnitudes de todo lo que hablamos, ¿sí? Cuando dice acá, no, si piensen un segundo en ustedes sin decírmelo a mí, no hace falta porque somos muchos, pero piensen cuánto eyecta de sangre el corazón, pero imagínenselo en alguna medida que sea cotidiana, diaria, ¿sí? Ustedes, ¿cuánto eyecta en un latido? Eyecta, qué sé yo, como una jarra, eyecta un vaso, eyecta un pocillito de café. ¿Cuánto de sangre saca el corazón en cada latido? ¿Sí? ¿Cuánto eyecta el ventrículo izquierdo? Háganse una idea de cuánto eyecta. Piensen que va a pegar toda la vuelta, ¿sí? Lo eyecta el ventrículo izquierdo y pegará toda la vuelta, irá a todo lo que es, qué sé yo, digestivo, riñón, hígado, no sé qué, pulmón, bueno, pulmón para el derecho. Y miembros inferiores y sistema nervioso central. ¿Cuánto de sangre larga? Como así, un montón, poquito. En un latido, ¿sí? En un latido. En un latido, a mí me sorprendió el día que me puse a pensar cuánto era. En un latido es una porquería, ¿sí? Es como así. Del vaso de tomar la leche, de la taza de la leche, más o menos de la mitad. Es decir, es muy poquito lo que larga y pega toda una vuelta, ¿sí? Porque el ventrículo izquierdo tiene un volumen sistólico, es decir, un volumen que eyecta en cada latido, de alrededor de 80 mililitros, supónganse, con suerte, en reposo, ¿sí? 80 mililitros. Los vasos comunes, los vasos que no son grandes, los vasos comunes tienen 200 mililitros. Esto es 80 mililitros, ¿sí? Piensen la coquita, la que es chiquitita, bueno, menos. Como es poquito lo que larga y tiene que andar por todos lados eso. El corazón eyecta ese volumen en cada latido y tiene un peso, el corazón en sí mismo, piensen que lo tiene de un lado y del otro, ese volumen, así que lo tiene, de más o menos 300 gramos. 300 gramos tampoco es gran cosa, ¿sí? Piensen cuando hacen los mandados, si van a comprar, fiambre, o comprar un pedazo de queso. 300 gramos es un poquito más de un cuarto, ¿sí? Como no es mucho. Es decir, ahora es crítico, no es tanto, pero es súper importante, ¿no? Sin eso no podemos andar. Bueno, tiene una bomba doble porque tiene ventrículo derecho y ventrículo izquierdo que tienen que hacer la misma actividad y la hacen casi simultáneamente. El gasto cardíaco, les iba a hacer y no lo hice, pero se los voy a hacer y se los voy a poner en el entorno, un glosario. ¿Sí? Porque después confunden algunos términos. Glosario es como poner cada término con su definición. ¿Vieron? Entonces, hay términos, póngale, ahí está, volumen sistólico, volumen latido, volumen minuto, gasto cardíaco, índice cardíaco, y después ustedes asumen como más o menos todo lo mismo. Y no es todo lo mismo. Entonces, gasto cardíaco es el volumen de sangre que eyecta el corazón, o izquierdo o derecho, ¿sí? Uno de los dos, en un minuto. Y ese volumen de sangre que eyecta ventrículo izquierdo por minuto, supónganse, podría ser ventrículo derecho, es lo mismo, ventrículo izquierdo o ventrículo derecho por minuto, depende de lo que eyecta en un latido y de qué más. Y de la frecuencia cardíaca. Vamos.
cada latido eyecta tanto, ¿cuántas veces lo hace en un minuto? Eso es lo que eyecta en un minuto, ¿sí? Si en un latido eyecta 70 mililitros y supónganse late más o menos 70 veces por minuto, es 70 por 70, ¿sí? Les daría el gasto cardíaco, es decir, el volumen de sangre que eyecta el ventrículo en un minuto. Y depende del volumen que eyecta en un latido y de la frecuencia cardíaca. El volumen latido es lo mismo que el volumen sistólico, es lo mismo. Volumen latido o volumen sistólico, ¿sí? Y tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo tienen el mismo volumen latido o volumen sistólico y el mismo gasto cardíaco. Es decir, no anda el izquierdo a una frecuencia y el derecho a otra, y la otra es, si no eyectasen el mismo volumen, en algunas, esto es todo normalmente, ¿no? Como funcionando bien. Pero supónganse que de golpe un ventrículo no eyecta el volumen que eyecta el otro. Entonces supónganse, corazón eyecta, vamos a poner cualquier número, 70 mililitros a pulmón. Le llegan a ventrículo izquierdo, pues no se pierde la sangre. Es un circuito cerrado, el circulatorio es un circuito cerrado. Entonces, corazón eyecta 70 mililitros, van a corazón derecho, van a pulmón. De pulmón vuelven a ventrículo izquierdo, de pulmón vuelven a aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo debería eyectar esos 70 mililitros. Si no eyecta esos 70 mililitros, supónganse que eyecta 60 porque está infartado, tiene poca fuerza, tiene insuficiencia cardíaca, hay 10 mililitros que te están quedando ahí estancados, ¿no? En el próximo latido te quedan otros 10, en el próximo te quedan otros 10, si nunca puede eyectar la totalidad. Y eso va aumentando un volumen en el ventrículo izquierdo que se llama volumen residual. El volumen que no se eyecta en cada latido se llama volumen residual. Y si aumenta el volumen residual, aumenta la presión. Porque vos empezás a llenar una bolsita, que es la bolsita del ventrículo, y no lo eyectás y aumenta la presión. Y si aumenta la presión, el problema es que la presión se transmite en forma retrógrada. Es decir, la presión aumentada del ventrículo izquierdo se transmite hacia donde haya menos presión. ¿Dónde hay menos presión? En la aurícula izquierda. Y de aurícula izquierda a pulmón. Y en pulmón están los capilares, que tienen mucha menos presión. Y si vos le empezás a transmitir presión, aumenta la presión en el capilar, y el capilar lo que le pasa es que tiene mucha más permeabilidad, ¿no es cierto? Los capilares. Y entonces empieza a trasudar líquido desde el capilar hacia el tejido. Y en pulmón los capilares están en una membranita que es muy delgadita, que es la membrana alveolo-capilar. Y si pasa líquido ahí, ¿qué es lo que tendrían? Empezaríamos a tener líquido, porque todavía no es sangre, trasudada básicamente plasma, líquido en la cavidad donde debería haber aire, en el alvéolo. Y eso es lo que se llama, les digo por si lo escucharon, no hace falta que aprendan esto por ahora, pero para empezar a pensarlo, edema de pulmón. Y es como uno de los estadios terminales o críticos de la insuficiencia cardíaca. Es decir, si el corazón izquierdo no tiene fuerza, no puede contraerse y generar la fuerza suficiente, empieza a transmitir las presiones retrógradas, porque obviamente transmitirla para la aorta tiene más presión que la que tiene la aurícula. Entonces la transmite para atrás y genera edema de pulmón. Muchas veces pasa en agudo, se llama edema agudo de pulmón, y el señor, en lugar de respirar, de hacer la hematosis, resulta que tiene sangre en el capilar y agua en el alvéolo. Entonces ahí ya no puede hacer más intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces ese es el final de la insuficiencia cardíaca a veces. Así que hay que pensar en esta posibilidad de la función de bomba generando presión para mantener un flujo anterógrado, ¿sí? Nosotros necesitamos que la sangre haga un circuito que está predeterminado, que tiene que ir desde el corazón izquierdo al lecho sistémico, desde el lecho sistémico al corazón derecho, del corazón derecho al lecho pulmonar y del lecho pulmonar al corazón izquierdo, y mantener ese circuito para abastecer al organismo y de tanto nutrientes como oxígeno, como hormonas, como disipación de calor y todas las funciones que fuimos nombrando.
Ahora, fíjense que si bien en cada latido el corazón eyectaba muy poquito volumen de sangre, porque eyectaba esto de los 70 mililitros en promedio, pueden ser 80 mililitros, si uno está haciendo actividad física, se puede eyectar, 100 mililitros, ¿sí? En cada latido. Ahora, si yo digo esto, miren, en un latido se pueden eyectar 100 mililitros, quiere decir que cuando eyectábamos 70, en el ventrículo, ¿qué estaba pasando? Estaba quedando volumen, ¿no? Porque si no, después, ¿cómo haces para eyectar 100? Vamos. Normalmente, en un ciclo cardíaco normal, durante un periodo de llenado ventricular y de eyección, se alcanza un volumen al final del llenado que no es el que se eyecta. Normalmente el corazón alcanza un volumen, se llama volumen diastólico final o volumen telediastólico, que es el volumen al final de la diástole. La diástole es el periodo de lleno ventricular, y ahora los vamos a ir viendo cada uno, que no es igual al volumen sistólico. El volumen sistólico o volumen latido o volumen eyectado es menor que el volumen diastólico final. El ventrículo se llena con volumen diastólico final 120 mililitros, 130, la mitad del vaso, un poquito más de la mitad del vaso, ¿sí? Se llena, con eso se llena el ventrículo. Igual que se llena el izquierdo, se llena el derecho. O sea, hay 120, 130 en el izquierdo, 120, 130 en el derecho. Pero eyectan 70 o eyectan 80. Es decir, eyectan un poquito más de la mitad de lo que tienen. ¿Está bien? El ventrículo eyecta no la totalidad, no se vacía en cada eyección, no se vacía en cada sístole. Eyecta un poquito más de la mitad. Eso que eyecta, que es el volumen sistólico o volumen latido, esa fracción que se eyecta se llama fracción de eyección. Y la fracción de eyección, que es qué porcentaje o qué proporción del lleno ventricular es la que sale como volumen sistólico, normalmente es de un 60% a lo sumo un 70%. ¿Para qué se llena mucho y no lo eyecta todo? Energéticamente es conveniente, es decir, es mucho más costo-beneficio, o energéticamente es menos el gasto si vos eyectás una parte que si tuvieses que pasar de vacío a lleno en cada ciclo. ¿Sí? Es más sencillo, es menos energía la que se requiere para eyectar una parte y no vaciarse por completo. No es que se vacía y se llena, se vacía y se llena. Lo que hace es, pasa de estar lleno a no tan lleno, de lleno a no tan lleno, pero le da una reserva, que si está haciendo actividad física o está en una situación de estrés o está cursando, supóngase, de estrés que incluso puede ser patológico, una cierta patología, una reacción inflamatoria importante o lo que fuera, o necesitan de la pérdida de calor, lo que va a hacer es aumentar su volumen de eyección. Va a aumentar la fracción de eyección y entonces en lugar de eyectar esos 70 mililitros que habíamos hablado o 80, por ahí eyecta 100 mililitros. Y con eso aumentan el volumen minuto, sí, aumentan el volumen latido y por ende el volumen minuto. Ustedes saben que en las situaciones de estrés fisiológico o patológico, estrés fisiológico el ejercicio, estrés patológico el que quieran, caídas de la presión arterial, reacciones inflamatorias, lo que fuera, el volumen minuto cardíaco, que era igual al volumen sistólico por la frecuencia, aumenta y aumenta porque aumenta el volumen sistólico, por esto que acabamos de decir, que en lugar de eyectar el 60%, se eyecta el 70% o el 80% de lo que hay y aumenta la fuerza de contracción para eso. Y también aumenta porque aumenta frecuencia cardíaca. Porque en cualquier situación de estrés, incluido el ejercicio, ustedes saben que aumenta frecuencia cardíaca. Entonces, si volumen minuto o gasto cardíaco, que es lo mismo, es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca, el aumento del volumen minuto puede deberse tanto al aumento del volumen sistólico como de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Este es más cortito hoy. ¿No era más largo? Vamos a ponerlo acá, miren. Volumen minuto,
¿sí? Que es igual que gasto cardíaco. Gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ¿sí? Y volumen sistólico, ustedes saben que es lo que eyecta en un latido, y el volumen sistólico va a depender de la fracción de eyección, digamos, va a estar vinculado con la fracción de eyección, que es más o menos un 60 a un 70%. Un 60 a un 70% del volumen diastólico final, ¿sí? Ojo que después nosotros vamos a aprender que esto depende de la contractilidad, le vamos a ir desagregando, ¿sí? Vamos a saber que depende de qué cantidad de sangre vuelve al ventrículo, que sería el volumen diastólico final, de la contractilidad y de la resistencia al flujo de salida, que es lo que se llama poscarga. Y la frecuencia cardíaca, cuando uno pregunta de qué depende frecuencia cardíaca, depende del automatismo, fundamentalmente, pero se modula por sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Entonces esto es volumen minuto o gasto cardíaco, esto es volumen sistólico, esto es volumen de fin de diástole, por ejemplo. Y para seguir con nuestro glosario de términos, pero los vamos a ir mirando un poquitito ahí, hay una forma más de mirar el gasto cardíaco que se llama índice cardíaco, que lo que hace es, y ahora les voy a explicar por qué es importante, es considerar el volumen minuto, pero en función de la superficie corporal del organismo, del individuo. ¿Eso por qué? Porque la cantidad de sangre que hay que eyectar, o que el corazón debe eyectar para sostener al organismo, depende de los requerimientos metabólicos. Entonces ustedes piensen, algunas de las chicas acá que son delgaditas, que son chiquititas, que tienen... El tejido que más consume es la masa magra del músculo, ¿no? Ustedes saben, el tejido adiposo está como pintado, pues casi no consume. Pero la masa magra consume mucho. Entonces si ven una chica con poca masa muscular, con una superficie corporal chiquita y con poca masa muscular, digamos, es de esperar que requiera un volumen minuto relativamente bajo, acotado a sus requerimientos. Después agarran un deportista de alto rendimiento que está recontraentrenado, que tiene un aumento de la masa magra muy importante, que tiene una superficie corporal más alta, y por supuesto el volumen minuto de ese individuo o el gasto cardíaco de ese individuo tiene que ser mucho más alto para sostener los requerimientos de ese organismo. Es decir, cuando vos decís, ¿cuál es el volumen minuto normal? Y no sé, digamos, está cerca de los 5 litros. Pero 5 litros para quién? 5 litros minuto, ¿no? Volumen minuto. Pero 5 litros para quién? 5 litros puede ser espectacular para cualquiera de las chicas y ser absolutamente insuficiente para un deportista de alto rendimiento. Entonces, para evitar eso, los médicos todo el tiempo estamos tratando de ver si es normal o no es normal. Porque básicamente lo ideal sería que los médicos nos ocupemos de la salud antes de que esté anormal. Es decir, que hablemos, mire, usted tiene que hacer esto y lo otro para cuidarse, para no tener esto, para que la dieta tiene que ser así, así, la actividad física, y eso está muy bien. Pero un montón de veces nos toca ver la gente que ya no está en estado de salud. Entonces ahí vos necesitas saber si está alterado o no. Para saber si está alterado, lo que haces es lo comparás contra lo normal. Ahora, ¿qué es lo normal? Porque lo normal para uno puede no ser normal para otro. Entonces, para evitar eso, para mejorar esa comparación, lo que se hace es usar el índice cardíaco, en donde, si bien no es exacto y no es perfecto, es mejor que usar volumen minuto o gasto cardíaco. Porque vos ahí decís, por cada metro cuadrado de superficie corporal, yo debería tener este volumen de sangre. Entonces, si yo si lo normalizo por metro cuadrado de superficie corporal, el valor para mujeres y el valor para varones, independientemente porque tenemos distinta constitución, distinta proporción de masa magra y de tejido adiposo, es comparable. Es decir, yo puedo agarrar un varón bajito y qué sé yo, a un varón alto y no sé qué, y el índice cardíaco será el mismo, ¿entienden? Porque está normalizado por la superficie corporal. Obviamente no es exacto, porque hay gente que en esa superficie corporal es fundamentalmente hipertrofia muscular y hay otro que en esa superficie corporal es mucha masa de tejido adiposo, qué sé yo. Bueno, entonces en ese caso no es lo mismo. Pero es bastante mejor que usar volumen minuto. Así que en la práctica clínica utilizamos el índice cardíaco, donde ya está normalizado por superficie corporal. Y hay un índice cardíaco para mujeres y un índice cardíaco para varones. Y ahí nos independizamos un poco de si tenemos un individuo que es bajito o un individuo muy alto. El índice cardíaco sería el mismo. Y sabemos que no es exacto, porque de acuerdo a la proporción de masa magra que tenga, va a tener variaciones.
Ella me saludaba hoy. Fracción de eyección es del volumen total, del volumen diastólico final, eso es un 100%, es decir, de cuánto se llena el ventrículo es un 100%. Entonces vos decís, es regla de 3 simple, decís, suponete, se llena 130 mililitros, 130 vale 100%, ¿sí? Es el 100% del lleno. Se eyectan 80 mililitros, 80 mililitros es 80% sobre 130, eso es 60-70%. ¿Sí? Es la fracción, el porcentaje del lleno ventricular que se eyecta, es un %. No sabes el número absoluto, si no sabes cuántos mililitros. Vos decís, por esto mismo que hablábamos recién, es mejor saber la fracción de eyección o es más útil para comparar entre individuos la fracción de eyección que el volumen absoluto, porque el 60% tuyo probablemente no sea el mismo que el 60% de uno de los chicos, pero sigue siendo un 60%. Entonces es una fracción, es un término relativo sobre un total, ¿qué fracción se eyecta? Y el total en absoluto puede variar individuo a individuo de acuerdo a su superficie corporal, a sus requerimientos metabólicos. Bueno, entonces acá ya de nuestro glosario incorporamos varios términos que después ustedes los van a saber súper bien, pero por lo menos para ir aclarándolos al principio, ¿sí? Entonces tenemos el volumen sistólico o volumen latido, que era lo mismo, el volumen minuto gasto cardíaco, que era lo mismo, el índice cardíaco, que era el volumen minuto cuando estaba normalizado por superficie corporal, el volumen de fin de diástole, que también lo hablamos, ¿sí? Y hay un volumen que es volumen de fin de sístole. ¿Y ese volumen de fin de sístole a qué se refiere? No es el eyectado. ¿Qué es el volumen de fin de sístole? Que no es proporción, porque se llama volumen de fin de diástole. Claro. Entonces el volumen de fin de sístole es el volumen residual. Es lo mismo. Es el volumen de sangre que queda en el ventrículo una vez finalizada la eyección o sístole. Entonces el volumen residual es ese remanente, eso que decíamos que no se vacía y llena en cada latido, ¿no? Claro, descontándole la fracción de eyección. Es decir, vos tenías un volumen diastólico final que más o menos es de 130 a 120 mililitros. El más o menos quiere decir individuo delgado, 70 kilos, 1,70 m, más o menos de 120 a 130 mililitros, claro, como él, más o menos 120 a 130 mililitros, de eso se eyectan 80 mililitros y lo que te queda es el volumen residual. Y ese volumen residual es una reserva. Hace que el proceso energéticamente sea más conveniente, pero además es una reserva porque si aumentan los requerimientos, vos vas a poder aumentar el volumen sistólico a expensas de ese volumen residual que tenías. Bueno, fíjense, este esquemita después va a ser de todo el tiempo, ¿no? de todos los días. Miremos cavidades izquierdas por ahora. En cavidades izquierdas ustedes deben generar presión acá para que el flujo a través de la aorta se distribuya por todo el organismo. Y esto es lo que yo les comentaba de que tienen muchos lechos en paralelo, no en serie. Es decir, el volumen que sale de ventrículo izquierdo es exactamente el mismo en todo este trayecto, que se reparte en distintos lechos en paralelo, ¿sí? Pero el volumen es el mismo. ¿A dónde hay lechos en serie para lo que es flujo izquierdo? Por ejemplo, hay lechos en serie en los glomérulos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la arteriola aferente que entra al glomérulo, ¿sí? Que se capilariza, la eferente y después los capilares peritubulares. Entonces hizo un primer lecho y después un segundo. Eso sí es en serie, no está al mismo tiempo. Está bien, la sangre que entró por la arteriola aferente y que sale después de recorrer los capilares peritubulares. ¿Qué es lo del cortocircuito? No sé si lo necesitamos ahora. Miren, ahí estaba ahí abajo, tienen la fórmula de gasto cardíaco o volumen minuto, que es volumen sistólico por frecuencia, y de índice cardíaco, que es el volumen minuto normalizado por superficie corporal, y se expresa en litros sobre minuto por metro cuadrado de superficie corporal. ¿Y qué es cortocircuito? ¿Saben lo que es cortocircuito, Junt?
que también lo vamos a usar un montón. Es lo mismo, shunt y cortocircuito. No es lo mismo, digo, una es en inglés, la otra es en español, pero el concepto es el mismo. El cortocircuito es cuando uno saltea una región, ¿sí? Hacen un cortocircuito cuando en un sistema o en un flujo que debería ir de A a B a C, hace de A a C y te esquiva el B, ¿sí? Entonces, en este caso es, la sangre debería ser normalmente la vuelta grande, es decir, todo el organismo, la vuelta chiquita donde se oxigena y saca los productos de desecho, fundamentalmente CO2, y de nuevo la vuelta grande. En general, el volumen sistólico hace eso. El volumen sistólico de ventrículo izquierdo recorre, hace el flujo sistémico, vuelve a corazón derecho, hace el flujo pulmonar o el circuito menor y vuelve a corazón izquierdo. Pero, por ejemplo, las arterias bronquiales, que son la irrigación nutricia de los bronquios, se capilarizan, nutren a los bronquios y después, en lugar de regresar vena cava superior a cavidades derechas y oxigenarse, lo hacen directamente a aurícula izquierda, o a venas pulmonares, a aurícula izquierda. Esa sangre es sangre desoxigenada, sangre usada por el bronquio, que no hace hematosis y vuelve al ventrículo izquierdo y pega la vuelta grande. Esa yuntea, esa hace un cortocircuito, esa no está haciendo el circuito convencional, no está haciendo la irrigación nutricia de algo, después pasa por pulmón y después vuelve al circuito. Esa hace la irrigación nutricia y se va a pegar la vuelta grande como si estuviese oxigenada. Entonces, hay ciertas irrigaciones o hay ciertos lechos que hacen shunt o que hacen cortocircuito. ¿Ustedes conocen algún otro? Ustedes cursaron anatomía hace muy poquitito. No, los sistemas Porta, ¿a quién? No, después lo miramos bien cómo es lo del sistema Porta, pero el Porta, por ejemplo, el sistema Porta a nivel de vena Porta, se capilariza, hace la vena, pero vuelve a derecho, es decir, no a cavidades derechas, es decir, no sale a oxigenar otros tejidos. Ventrículo izquierdo, por ejemplo, ¿no tenía las venitas de Tevesio? Y esas también, eso es sangre carbooxigenada que no vuelve a derecho, vuelve a izquierdo. Es decir, sangre usada que vuelve a izquierdo y que va a pegar la vuelta grande. Entonces, hay algunos shunts o cortocircuitos que son normales, que existen, que están... No, porque ese tampoco sale... Eso, sistema Porta, ¿qué quiere decir? Por las dudas, que se capilarice y vuelve a formar un vaso. Es eso, ¿sí? Nada más que eso. No es que... Pero sigue estando en el mismo circuito, ¿viste? No se pasó a otro. En el circuito, en el Porta hipofisario está buenísimo porque esa capilarización permite que estas hormonas pasen al tejido hipofisario, pero después forma un vaso nuevo y sigue. Acá es cuando esquiva una parte que debería pasar. Entonces, ponele la irrigación, parte de la irrigación nutricia del ventrículo, del músculo ventricular, en lugar de volver por las venas hacia cavidades derechas, pasar por pulmón y oxigenarse, vuelve al ventrículo izquierdo. Y vuelve al ventrículo izquierdo y se va supuestamente a oxigenar el resto del organismo, pero esa sangre está usada, ¿sí? Entonces eso hace que, supónganse, si ustedes lo vamos a ir viendo de a poquito, a medida que veamos función respiratoria y demás, cuando la sangre pasa por pulmón, se oxigena, ¿no? Eso es lo que nosotros suponemos y es lo que ocurre. Porque hay un gradiente de presiones que es conveniente para que el oxígeno difunda. Sí. Claro, es una porquería, es sangre usada. Claro, bueno, pero la idea es, la sangre que después va a riñón para filtrarse es sangre que sale de ventrículo izquierdo. Es sangre que, si bien tiene desechos, es oxigenada. Vieron en los dibujos, es la sangre roja es la sangre oxigenada. Esa sangre es la que debería ir a riñón para filtrarse, por ejemplo. Pero debería ser, como es el circuito normalmente, debería primero pulmón, después sistémico. Es decir,
no hay un primero y un segundo porque ¿cuándo empezó todo esto? No sabemos, digamos, uno pone el primero en donde quiera, pero si uno arranca por ventrículo izquierdo y dice, ok, ventrículo izquierdo es el responsable de generar la presión suficiente para que la sangre haga el circuito sistémico. Entonces hace circuito sistémico dejando oxígeno y recolectando desechos, luego hace el circuito pulmonar en donde se desprende del dióxido de carbono y luego vuelve al circuito sistémico donde pasa por riñón y que ese es como el circuito estándar. La sangre, ¿viste? Habitualmente sale por arteria desde ventrículo izquierdo y vuelve por venas a ventrículo derecho. Bueno, en bronquiales no pasa eso. Si bien sale por arteria, las venas no vuelven a ventrículo derecho, vuelven a aurícula izquierda o vuelven directamente, ¿sí? Y en TBC lo mismo, son venas que vuelven a ventrículo izquierdo, no a ventrículo derecho. Se supone que corazón saca por arterias y le vuelve por venas, ¿sí? Las arterias tienen el flujo de corazón para afuera, por eso hay arteria pulmonar, sale de corazón para pulmón y vuelve por venas. Bueno, eso no pasa cuando hay shunt. La vena vuelve a cavidades izquierdas, que no es lo estándar. Que no importa si está mal o está bien, en realidad nosotros no somos nadie para decidir eso, ¿entienden? Esto es evolución, es la naturaleza, obviamente está bien, es lo que necesita la naturaleza, es así, digamos, funciona de esa manera, no estamos haciendo un juicio de valor, digo que saltea el circuito convencional. Esto es solo una introducción para terminar de entender el ciclo cardíaco, pero hemodinamia van a tener un teórico mañana sobre hemodinamia, ¿sí? Y sobre los factores que rigen los fluidos, cómo se desplazan. Que eso a veces cuesta un cachito entenderlo, está bueno los que pueden que vengan al teórico y si no que lo miren. Sí, mañana hay teórico, ¿no? Hay que mirar el entorno. Pero porque es dinámico el entorno. No, porque siempre pasan cosas, ¿vieron? En realidad, el teórico ese lo iban a tener después del de electro, ¿sí? Claro, un lunes Decanato nos pidió el aula magna, entonces lo tuvimos que suspender. Y la otra es que lo íbamos a dar en 1 hora después de electro. Y por la experiencia del año pasado, suspendimos eso de 1 hora porque en general no alcanza sino para dar electro. Entonces lo pasamos a un teórico individual para que vayan además más despacito con hemodinamia porque tiene algunas cosas más como de física de fluidos que por ahí les cuesta. Entonces lo pasamos independiente. Es mañana, ¿sí? Cuando en el cronograma de teóricos vean el asterisco, acuérdense que quiere decir que es viernes. Es raro porque nosotros no damos los viernes, pero cuando aparece un teórico con asterisco es que tienen un día viernes. Bueno, entonces esto lo van a ver mejor mañana. Pero piensen esto, para que haya flujo, ustedes necesitan gradiente de presión. El gradiente de presión tiene que ser presión desde donde se inicia el flujo y que va decayendo a lo largo del sistema, ¿sí? Pero tiene que haber un gradiente de presión para que la sangre fluya. ¿Qué gradiente de presión necesitan? Y depende, es como cuando ustedes quieren, qué sé yo, hacer circular algo por un sistema de tubos o una manguera o lo que fuera. Si ustedes tienen bajita presión de agua, en el verano poquita presión de agua, el flujo es una porquería, es poquito, ¿no? El flujo caudal es lo mismo, es volumen en función de tiempo, ¿sí? Caudal es volumen en función de tiempo. Vos el caudal decís 5 litros por minuto, eso es caudal, que ese es justo volumen minuto, ¿sí? O sea, el volumen minuto es un caudal. El gasto cardíaco es un caudal, digo porque son todas palabras que después vamos usando y que quieren decir lo mismo, el caudal, el volumen minuto, el gasto cardíaco es todo lo mismo. Ese caudal, la cantidad de volumen en función de tiempo, ustedes se darán cuenta que depende mucho del gradiente de presión. Cuanta más presión hagas, más rápido circula, más caudal tengo. En la misma unidad de tiempo tengo más caudal. Y lo que se le opone al caudal es la resistencia al flujo. Si ustedes quieren tener un caudal grande, quieren llenar la pileta, no buscan una manguerita, tratan de conseguirse una buena manguera con un buen gradiente de presión. Si, ¿no es cierto? Si de golpe se rompe la manguera y tienen que pasar una manguera chiquitita, la resistencia al flujo cuando la boca de la manguera es chiquitita es mayor, porque la resistencia está en relación inversa
con la superficie de sección, con la boca de la manguera. Es decir, cuanto más grande la boca, menos resistencia. Porque, ¿qué es lo de la resistencia? El flujo en el roce contra las paredes del sistema de vasos, va perdiendo energía, ¿sí? Ahí. Entonces usted genera el gradiente de presión, que es la energía motriz, la energía que lo va a mover al flujo, pero si roza contra las paredes van perdiendo. Cuanto más roce con la pared tengan, más pierden. Es decir, si tienen un hilito que está pegado a la pared, pierde mucha energía. Si ustedes tienen una boca, una superficie de sección grande, hay un montón del flujo que no está perdiendo, no está rozando contra las paredes. Entonces, para que haya flujo necesitan un gradiente de presión y al flujo se opone la resistencia. Y la resistencia ustedes la tienen que pensar como calibre del vaso, como la superficie de sección del vaso. Es el factor más importante en la génesis de la resistencia, el calibre del vaso. Y es el más importante porque es el que más peso tiene sobre la resistencia, pero además porque los calibres de los vasos en el organismo, ¿qué propiedad tiene? ¿Qué capacidad tenemos nosotros respecto del calibre de los vasos? Claro, lo podemos modificar, que otras cosas no las modificamos, ¿entienden? Entonces, el calibre del vaso con vasodilatación o vasoconstricción se puede cambiar. Y cambiando eso, cambio resistencia. Y si cambio resistencia, cambio caudal. ¿Sí? A igual diferencia de presión, con menos resistencia tengo más caudal. ¿Está bien? O con más resistencia tengo menos caudal. Entonces eso lo van a mirar un poquito mejor en mucho más detalle mañana. La Q quiere decir caudal, cada vez que vean una Q es caudal. El caudal depende de la diferencia de presión entre un extremo y otro y está inversamente relacionado con la resistencia. Y en la resistencia es que tenemos que pensar, si bien hay varios factores, porque no es lo mismo hacer circular agua que hacer circular leche chocolatada, ¿no? Como querer pasar dulce de leche por la manguera. Obviamente para el dulce de leche hay que hacer mucha más presión. ¿Por qué? Porque el dulce de leche tiene más viscosidad. O sea, la viscosidad también interfiere. Pero lo que pasa es que nosotros en el árbol circulatorio estamos haciendo pasar sangre. Ni agua, ni leche chocolatada, ni dulce de leche. Entonces, en general, la viscosidad no influye demasiado porque es sangre. ¿En qué situación se les ocurre que podría influir la viscosidad? Claro, si tuviesen una hemoconcentración, o si el señor tuviese una enfermedad que tiene policitemia, muchas células, ¿sí? Muchos glóbulos rojos. Pero si no, la viscosidad la verdad es que no cambia mucho, porque siempre es sangre, ¿sí? O en general es sangre lo que circula. Así que Q es caudal, diferencia de presión sobre resistencia. Fíjense que acá tienen el caudal, va a estar determinado. Bueno, eso es otra cosa, no se lo voy a decir eso. Vamos a hacer lío con esto. Bueno, todo esto ya lo saben, me parece, ya lo fuimos hablando. Este es un esquemita en donde van a ir viendo, fíjense cómo cambia el radio en el sistema circulatorio a medida que vamos llegando hacia el lecho capilar y después cómo va aumentando progresivamente hasta que llegamos a las grandes venas. La superficie de sección es como si hiciésemos un corte transversal acá y la mirásemos. Una cosa a tener en cuenta, nosotros tenemos un mismo caudal que circula por todo el árbol circulatorio, es decir, salen los 80 mililitros de ventrículo izquierdo, son esos 80 mililitros que tienen que volver, ¿sí? Pero el calibre de los vasos va cambiando un montón. Entonces, a medida que cambia el calibre, ustedes tendrían distintas resistencias. Bueno, para vencer esa resistencia usan el gradiente de presión, es decir, esa presión generada por el corazón va venciendo esas resistencias. Ahora, cuando el calibre, a nivel de capilares se achica mucho, ustedes tienen como mucha resistencia. No lo pongan esto, ¿está bien? No es así. Deberían tener mucha resistencia. ¿Por qué se achicó mucho el calibre? Pero los capilares son un lecho en paralelo, es decir, la sangre que salió solo por aorta se reparte en todos los capilares al mismo tiempo. Entonces, la superficie de sección del lecho capilar, en realidad, es la suma de las secciones individuales de cada uno de los capilares. ¿Se entiende? Por eso, la superficie de sección es más chiquita en la aorta que en los capilares. La aorta es así de gorda, los capilares son así de flaquitos, pero aorta hay una sola y capilares son un montón en paralelo.
Entonces, ese mismo volumen que salió por la aorta ahora está distribuyéndose por un montón de capilares. Entonces, si yo sumo la superficie de sección de todos esos vasitos, en realidad tengo una superficie de sección que es mayor que la que tengo en la aorta. Entonces, para que el mismo volumen o el mismo caudal pase por la aorta que por los capilares, que los capilares tienen mucha menos resistencia, necesito mucha más presión o delta P en aorta que en capilares. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Aorta recibe los 120-80 milímetros de mercurio de presión, mientras que capilares tienen una presión media de 20 milímetros de mercurio. ¿Por qué podés mantener el flujo que depende de delta P sobre resistencia en capilares con un delta P tan chiquitito? Porque tengo una resistencia muy chiquitita. ¿Por qué? Porque tengo una superficie de sección muy grande. ¿Se entiende eso? A ver. No quiero poner mucho de resistencia porque lo tienen que ver mañana. Pero caudal o flujo o volumen minuto es igual a delta P sobre resistencia. Y la resistencia tiene mucho que ver, si bien tiene que ver con la viscosidad, con la longitud y con algunas constantes, tiene que ver fundamentalmente con la superficie de sección del vaso. Entonces, la aorta recibe, ustedes saben que el corazón funcionando estándar, más o menos genera una presión pico de 120 milímetros y una presión más bajita, la diastólica, de 80. Eso genera 120 cuando se contrae y termina en 80 cuando está relajado el ventrículo. Eso hace que la presión media, que es otro término importante, la presión arterial media, que no es el promedio de diastólica más sistólica, es media o promedio, media aritmética, pero lo que pasa es que el tiempo que tenemos presión sistólica respecto del tiempo que tenemos diastólica no es igual. Entonces, la presión arterial media, que ustedes van a tener el TP ahora, presión arterial media o PAM, es igual a la diastólica más un tercio de la presión diferencial. La presión diferencial es la diferencia entre sistólica menos diastólica. O puse PP porque es lo mismo que presión de pulso, ¿sí? Pero supónganse, más un tercio de presión arterial sistólica menos presión arterial diastólica, eso les da la diferencial. 120 es la presión sistólica. Vamos a valores muy estándares. 120 de sistólica, 80 de diastólica. ¿La diferencial cuánto es? ¿Cómo? 40. 120 menos 80 es 40. Un tercio de 40 los recomplica, pero pónganle que sea 13, más o menos. ¿La presión arterial media cuánto es? No, ¿cómo 120? 120 es la sistólica, 80 es la diastólica, la diferencial es 40, un tercio de 40 es 13, 13.3. ¿Cuánto es la media? 93 más o menos, es decir, la diastólica más un tercio de la diferencial. Presión arterial sistólica, 120 milímetros de mercurio. Presión arterial diastólica, 80 milímetros de mercurio. Diferencial, 40. Diastólica más un tercio de la diferencial, 93 milímetros de mercurio. O sea, la presión arterial media promedio, ¿sí? Media aritmética, pero ponderada según el tiempo que transcurre con presión sistólica y diastólica, ¿sí? Entonces, la aorta recibe en un individuo estándar que todo anda bien, recibe una presión arterial media de 93 milímetros de mercurio. Y con eso mantiene un volumen minuto, o pasan por la aorta por minuto 5 litros. En los lechos capilares también pasan 5 litros en un minuto. Pero la presión en el lecho capilar es la media es de 23 milímetros de mercurio, 25, 20, 30 en el mejor de los casos. ¿Cómo puede mantener igual flujo que la aorta, igual caudal que la aorta, con un delta P mucho más chiquitito? Porque tiene mucha menos resistencia.
tiene una superficie de sección mucho más grande. Vos decís, pero ¿cómo? El capilar no tiene superficie de sección más grande. No, lo que pasa es que son todos los capilares en paralelo. Entonces, el lecho capilar tiene una superficie de sección que es mucho más grande que la superficie de sección de la aorta. Y por eso, con una presión más bajita, mantiene igual caudal. ¿Estamos? Bueno, va 1 hora. Relajen un chiquitín y seguimos, ¿sí? Porque además la mitad está dormido, está paveando. Entonces, el que no tiene más ganas se levanta y se va, el que tiene cosas que hacer se va, y en 2 minutos arrancamos. Recibo preguntas, ¿sí? Bueno, vamos retomando de a poquito. Fíjense acá lo que dice, la superficie de sección, acá la superficie de sección a esta altura 1000 veces aumenta. Si ustedes suman cada una de las superficies de sección de todo el lecho capilar, les da como si fuese una aorta 1000 veces más grande. ¿Sí? Por eso es que tienen menos resistencia a ese nivel, no en cada vasito, pero sí en la totalidad. Y fíjense cómo va cambiando superficie de sección. Ustedes seguro que no lo saben ya, pero que lo aprendieron en la escuela, que la superficie de una esfera era pi por radio al cuadrado. Entonces, para superficie de sección necesitan el radio, por eso es que tienen acá el radio, ¿sí? Ven que dice de 30 micrómetros, supongo que llega a 5, llega no sé qué, no importa. Lo que quiero decir es que cómo va achicándose la superficie de sección en cada uno de esos vasitos, pero cómo va aumentando la del lecho, porque como están en paralelo, están al mismo tiempo repartiéndose todo el caudal, lo que importa es la superficie global. Antes de seguir, me habían preguntado de los teóricos. Nosotros, Tini normalmente nos graba todos los teóricos, en la medida en que podamos los vamos a grabar a todos, y los subimos al entorno, y si no los encuentran, porque han mandado algún mail que no los encuentran, es porque tienen que mirar donde dice videos, ¿sí? Dice teóricos, videos, y ahí están subidos los teóricos, los videos de los teóricos, ¿sí? Porque si no, en teóricos, en la solapita donde está solo teóricos, tienen algunos PDF o tienen el cronograma, pero tienen los videos, y ahí los pueden mirar. Demoramos en subirlos un tiempito porque hay que procesarlos. Entonces ahora tienen subido, creo que hasta el último de Alejandro Aiello seguro, y los de Electro los íbamos a subir ahora. Es decir, los van a tener en la medida en que ustedes quieran. Por eso los damos antes de las unidades, para que ustedes los tengan. Estas 3 leyes solo se las puse por si leen y las ven los nombres. Les digo lo que quieren decir, ya las fuimos mirando. Es decir, ley del caudal, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Y que el caudal en el árbol circulatorio es el mismo en cualquier punto. Es decir, el volumen que pasa por unidad de tiempo por cada lecho tiene que ser el mismo, no se pierde la sangre, no se va a parar a otro lado. Entonces, el mismo caudal que tiene la aorta, si midiésemos el volumen por unidad de tiempo en la aorta, es el mismo de los lechos capilares sistémicos, nada más que se repartió en un montón de vasitos, pero porque si el caudal variase, habría que ver a dónde fue a parar lo que varió, ¿sí? Entonces, puede variar en condiciones patológicas, que era lo que yo les comentaba hoy, que a lo mejor ventrículo derecho eyecta bien y ventrículo izquierdo no eyecta todo y empieza a aumentar volumen residual. Entonces, ahí el caudal no es constante, pero fisiológicamente la ley del caudal dice que el caudal a lo largo de todo el árbol circulatorio se mantiene constante. Obviamente que hay que repartirlo entre todas las arteriolas, entre todas las vénulas, ¿sí? No entre un vasito individual. La ley de la superficie de sección dice que la superficie de sección aumenta a medida que nos alejamos del corazón. Entonces, en la aorta es una superficie de sección, en los capilares es una 1000 veces más grande. Eso dice la ley de superficie de sección, y por eso alcanza, como la presión se va consumiendo, esa energía que le imprime el delta P se va consumiendo a lo largo del árbol circulatorio, necesitas bajar resistencia para mantener caudal, porque si no, no se mantendría el caudal. Es decir, vos para la aorta con una superficie de sección relativamente chica, necesitas una presión arterial media de 90 milímetros o de 93 milímetros de mercurio. Para los capilares, como tiene una superficie de sección mucho más grande, te alcanza con un delta P más chiquitito. Pero si no fue, y no te llegan los 93 milímetros de mercurio de presión que tiene, de presión arterial media que tiene la aorta, se consumen hasta el lecho capilar. Y entonces en el lecho capilar tenés 20 y pico. Y si tuvieses una superficie de sección chica,
no podrías mantener el caudal o el flujo. Para mantenerlo tuvo que bajar la resistencia periférica. Así que eso evolutivamente se da de esa manera, se va consumiendo la energía dada o que imprime el gradiente de presión, pero va bajando la resistencia. De esa manera puedo tener un caudal constante. Y la ley de la velocidad lo que dice es que la velocidad, estas leyes son leyes físicas, en donde la velocidad es mayor cuanto menor es el calibre del tubo. Ahora eso también se presta a confusión. Vos decís, bueno, entonces la velocidad es mayor en un capilar, y sería un fracaso absoluto, porque vos en el capilar necesitas que la velocidad no sea tan alta para que haya intercambio, para que puedan tomar los tejidos y verter los tejidos. Mientras que en aorta te conviene que tengas una buena velocidad. De nuevo, el calibre es el calibre del lecho, no es el calibre del vasito individual, sino el calibre del lecho. Entonces, donde es más lento el flujo es en los capilares. Pero si vos sumás todo el lecho capilar, la velocidad es mayor, ¿sí? Porque tiene una superficie de sección más grande, pierde menos velocidad porque tiene menos roce. Pero en cada vasito en particular el flujo es bien lento, porque el capilar necesita flujo lento para poder permitir el intercambio con los tejidos. Acá está la ley de la velocidad que dice: a caudal constante la velocidad disminuye cuando aumenta la superficie de sección del vaso. Esto es, piensen, aumento de la superficie de sección cuando suman todo el lecho capilar. Fíjense estos gráficos, este es muy sencillo, este lo miran ustedes solitos y lo entienden, no pasa nada. Esto es área de sección transversal, lo que hablábamos hasta recién. Esto es, supónganse, aorta, ¿sí? El código de color es este que tienen acá arriba. Entonces toda esta parte primera rosa es esta que está acá, que son todas las partes desde aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y arterias. Esta parte es la de capilares y vénulas. Esto es todo lo que tiene que ver con pulmón, circulación pulmonar, de nuevo capilares y de nuevo aurícula izquierda, es decir, esto es esto. Fíjense, la superficie de sección en aorta es re bajita. Miren cómo aumenta un montón en lo que es el lecho capilar. De acá pasamos a esta superficie de sección. Cómo baja de nuevo en la arteria pulmonar. ¿Sí? Cómo aumenta en los capilares pulmonares, y de nuevo venimos a la situación basal, ¿sí? Pero es todo lo que ya veníamos diciendo. Y en la velocidad, fíjense que es especular, ¿sí? La velocidad es mucho más grande en los que tienen superficie de sección chiquita y es mucho más baja cuando hay superficies de sección más grandes. Es decir, la velocidad, fíjense que es la más bajita en los lechos capilares. Y eso es lo que hablábamos recién. Fisiológicamente eso es imprescindible, porque a ese nivel es donde necesitamos el intercambio. En la aorta, que pase. No pasa nada, ¿sí? Como que vaya rápido, en buena hora. Este es otro esquema, este es del Cingolani, los anteriores eran del Boron, creo. Este es del Cingolani, y a mí lo que me gustaba de este es cómo se nota el aumento de la superficie de sección. Fíjense que venía por la arteria con esta superficie de sección. Miren cómo empieza a aumentar a nivel de arteriolas, cómo se van ramificando, y miren lo que es la superficie de sección a nivel del lecho capilar. Es solo, estamos repitiendo los mismos conceptos, ¿sí? No es ninguna cosa nueva. Y acá de nuevo tienen graficado el circuito pulmonar y el circuito sistémico con la capilarización. Y de este dibujo una cosa que me parece que es interesante es el volumen de sangre, la volemia, lo que nosotros tenemos de sangre, estándar, como haciendo, bueno, que groseramente más o menos, tenemos 5 litros, más o menos. ¿Sí? Hay un montón de variación porque ya dijimos, depende de los requerimientos, depende de un montón de cosas. Pero tenemos más o menos 5 litros. Y ya dijimos que el gasto cardíaco, o el volumen minuto, era de 5 litros. O sea que la sangre que tenemos, toda la sangre, pega una vuelta por minuto. Toda. ¿Sí? Los 5... Bueno, es difícil identificar cuál es el pedacito, pero digo, la sangre, si todo funciona correctamente, más o menos pega una vuelta al circuito sistémico y pulmonar en un minuto. Toda la volemia. ¿Sí? Ahora, se eyecta en cada latido, por cada ventrículo, 70-80 mililitros, más o menos. O sea, no. Y eso hay que hacer, bueno, 80 mililitros por 80 de frecuencia, que hay que calcular cuánto se eyecta por un minuto. Hay parte de la sangre que no está
en corazón, o que no, sino que está distribuida en el árbol circulatorio. Y fíjense cómo el sistema venoso actúa como un gran reservorio. Esto es sistema venoso, fíjense, el dibujito lo que tiene, el calibre lo que está diciendo es cuánto de la volemia contiene. Es decir, no está distribuido en forma pareja, no es que hay la misma cantidad de sangre en cada segmento del tracto circulatorio. Fíjense cómo el sistema venoso, que es un sistema de baja presión, que se distiende mucho más fácil, tiene una mayor parte de la volemia de lo que tiene el sistema arterial, ¿sí? Este volumen que está contenido muchas veces se necesita porque hay que aumentar la volemia, hay que aumentar el gasto cardíaco, y entonces se produce la constricción del sistema venoso, ¿sí? Y hay expulsión desde el vaso o desde algunas venas, y se expulsa esa sangre hacia el tracto circulatorio para que abastezca los requerimientos que están aumentados en esas condiciones en particular. Esto es cómo se distribuye entonces el volumen sanguíneo. Fíjense, de esos 5 litros que habíamos estado hablando, tenemos la gran mayoría en lo que es la circulación sistémica y una menor fracción en lo que es el lecho pulmonar. ¿Y este cachito de acá cuál es? Claro, el volumen residual, o el volumen que se tenía como reserva. El residual de derecho más izquierdo, ¿sí? Ese es el volumen. Es decir, que mientras está circulando la sangre hay una gran parte en sistémico, hay una parte mucho más chica en lo que es el circuito pulmonar, y hay algo de sangre que no está circulando en ese momento, sino que está retenida en las cavidades, ¿sí? En las cavidades en los ventrículos específicamente, no en las aurículas. Todo este volumen, fíjense cómo se distribuye en cuanto a zonas de presión. Tenemos una zona de presión alta que es arterias grandes, arterias de gran calibre. Después hay una zona de presión baja que están desde las arteriolas, los capilares hasta las vénulas. Ahí hay una presión que es mucho más bajita. Y en cavidades cardíacas, lo que está en las cavidades cardíacas, la presión es mucho más bajita, sobre todo en diástole. En ventrículo derecho prácticamente llega, no es 0, pero llega a 1 milímetro de mercurio. Es muy bajita la presión en el ventrículo. Nunca es 0 absoluto porque hay algo de volumen y eso alguito de presión genera, pero las presiones en las cavidades ventriculares, salvo durante el periodo de contracción, son bajitas. Bueno, y esto no sé para qué está el de abajo. Bueno, acá tienen un montón de medidas y qué sé yo, que si las quieren mirar, las miran. Es solo para entender, no son ninguna que se tengan que acordar de memoria, ¿está bien? Es qué calibre tiene en cada lado, qué velocidad hay en promedio en cada lugar, qué superficie de sección. Acá está cómo está distribuido el volumen en cantidades absolutas, para tener una idea de qué cantidad de volumen de sangre tienen los distintos lechos, no porcentual o relativa como veníamos hablando de 85% está o 80% está en sistémico, 15% en circuito pulmonar y demás, sino que tienen los volúmenes, ahora sí tienen volúmenes absolutos. A ver, acá están las presiones que manejan. Bueno, acá tienen las presiones que manejan, y de nuevo, acá está la presión en el ventrículo en sístole, la presión arterial. Fíjense la diferencia de presión entre la presión diastólica y la presión sistólica, ¿sí? Como en cada ciclo tenemos el aumento de presión inducido por la contracción ventricular y la caída de presión cuando se relaja. El aumento y la caída. Cómo lo ven significativamente los vasos de gran calibre y cómo prácticamente se pierde cuando uno llega a los lechos capilares, ¿sí? Va bajando mucho el gradiente de presión y no tienen esas oscilaciones tan importantes. Y esto es lo que yo les decía de presión arterial media. Estaba buscando esta figura para mostrárselos. Piensen que, miren, esto es de 80 de presión mínima o diastólica que uno tiene en la arteria. Cuando se produce la contracción del ventrículo, con el eflujo de sangre, cómo aumenta la presión. Entonces pasamos de estos 80, miren el dibujito de la curva celeste, pasamos de 80 de presión a 120, ¿sí? En la sístole. ¿Está bien? Esto acá tenemos tiempo en este eje y en este eje tenemos presión. Entonces la presión pasa de un mínimo de 80 a un máximo de 120 en condiciones absolutamente normales. Esta es la duración, este tiempo es el de un ciclo cardíaco, que un ciclo cardíaco es más o menos, dura un poquito menos de un segundo, porque piensen que ustedes tienen alrededor de 70 ciclos en un minuto. O sea, si cada ciclo durase un segundo, tendríamos 60 ciclos en un minuto.
Evidentemente los ciclos cardíacos duran un poquito menos de un segundo, duran más o menos 800 milisegundos en un individuo sano en reposo. Por ciclo cardíaco entendemos toda la serie de eventos fundamentalmente mecánicos y eléctricos, pero que también hay eventos sonoros, que también hay eventos de flujo, que están involucrados en un latido cardíaco. Por un ciclo cardíaco entendemos todos esos elementos, fundamentalmente de tipo mecánicos y eléctricos, es decir, toda la parte de despolarización y repolarización más la contracción y relajación, que ocurren durante un latido, desde que el corazón eyecta y se llena, eyecta y se llena. Cada uno de esos es un ciclo cardíaco. Y dijimos que eso ocurre más o menos 70 veces en un minuto, por lo cual tiene que durar cada ciclo menos de un segundo, porque si no, no tendrán en un minuto. Y ese menos que duran es más o menos 800 milisegundos. Obviamente, si tenemos taquicardia, es decir, frecuencias cardíacas mayores de 100 por minuto, están durando mucho menos los ciclos, porque si no, no nos entran todos esos ciclos en un minuto, ¿sí? Entonces, piensen que este es un ciclo cardíaco, que esta es la duración, asumamos que son 800 milisegundos. Fíjense qué proporción del ciclo tenemos presiones que exceden los 80 milímetros de mercurio. Miren, esto es más o menos, qué sé yo, como si dijésemos un tercio del ciclo, que tenemos presiones que son un poquito más altas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos saber la presión arterial media, que es el promedio de presión durante todo el ciclo, queremos saber el promedio de presión durante todo el ciclo, no nos sirve hacer sistólica más diastólica dividido 2, como harían cualquier promedio. Porque acá no estuvo la mitad del tiempo con sistólica y la mitad del tiempo con presión diastólica. Estuvo un tiempito con una presión más o menos alta y un tiempo bastante más largo con una presión más parecida a la diastólica. Por eso, cuando queremos calcular la presión arterial media, usamos esta fórmula, que es una forma grosera de determinarla, pero es presión arterial diastólica más un tercio de la diferencial. Es decir, asumimos, la diastólica la tuvo siempre, es decir, estos 80 celestes los tuvo siempre. En amarillo está dibujada la presión arterial media, que fíjense que es de pasar este exceso de presión, está repartido acá en la franjita esta que va entre el amarillo y el celeste, ¿no es cierto? ¿Se entiende por qué es esa? Entonces la presión arterial media es de alrededor de 93 milímetros de mercurio, 90 milímetros de mercurio, una cosa así, porque es el promedio de presiones a lo largo de todo el ciclo. Pero no es que la mitad del ciclo está con sistólica y la mitad con diastólica. En el ciclo cardíaco que duraba estos 800 milisegundos, más o menos 500 son de diástole, de llenarse, de baja presión, y 300 milisegundos son de sístole. Entonces tengo que hacerla ponderada la presión, es decir, de acuerdo al tiempo que estuve con esas presiones. Sí. Ahora te lo cuento. Mira, estos los vamos a ir mirando. Fíjate que todavía no llegamos a eso, pero la cosa es, el ventrículo se contrae y eyecta la sangre. La sangre sale por este gradiente de presión, en donde por la presión que generó el ventrículo es mayor que la que hay en la aorta, que son esos 80 milímetros de mercurio, sale la sangre eyectada. La sangre sale y se va consumiendo esa presión, ¿no? Entonces llega un momento en que la presión en la aorta ahora se equilibra con la del ventrículo. Entonces hay un reflujo de la sangre, es decir, la sangre salió para allá, pero ahora que no tiene ese gradiente de presión, hay un reflujo. Ese reflujo hace que las valvas de la válvula aórtica, que estaban abiertas permitiendo el flujo de salida, cuando vuelve la sangre, se llenan y se cierran. La sangre que rebota contra las valvas estas que se acaba de llenar, genera ahora otro piquito de presión, ¿entendés? Como sale la sangre. Ahora resulta que sale por esa presión generada por el ventrículo izquierdo. Va consumiendo esa energía a medida que va circulando por el tracto circulatorio. Eso hace que después deje de haber gradiente de presión entre ventrículo y aorta. Queda la misma presión en ventrículo que en aorta. Entonces hay un reflujo de sangre, es decir, la sangre salió con ese envión y retrocede ahora, cuando pierde ese gradiente. Al retroceder, cierra la válvula aórtica, rebota contra las valvas y genera este piquito de presión, ¿sí? Él se refiere a este piquito de acá. Entonces, salió eyectada, ahí empieza a bajar, alcanza, se equilibran las presiones, rebota, cierra
y ahora va cayendo porque no hay flujo, no hay nuevo flujo, entonces empieza a caer la presión y llega a la diastólica. Bueno, presión del pulso es otra de las palabras que... Entonces, presión diastólica es la presión mínima durante el ciclo, presión sistólica es la presión máxima durante el ciclo cardíaco, y presión del pulso es la diferencia entre presión sistólica y presión diastólica, ¿sí? Hay algunas enfermedades en las que la presión del pulso está ampliada, es decir, hace una presión sistólica muy grande, una presión diastólica muy chica. Entonces tiene una presión del pulso que está aumentada. Y aparentemente ese aumento de presión del pulso es un marcador pronóstico, en general es un factor de riesgo, ¿sí? Como que habla no muy bien de la evolución de ese paciente. Esto es cómo se distribuye el volumen latido. De acá que nos interesa fundamentalmente en reposo, fíjense que 1/4 de la volemia va a parar a riñón, es decir, el riñón es un órgano súper bien irrigado. ¿Por qué es necesario que pase por riñón para la filtración y demás? Así que el riñón es un órgano muy bien irrigado. Músculo, la porción de la volemia que va a músculo depende de que el individuo esté en reposo o en ejercicio. Esto obviamente en un individuo en ejercicio aumenta mucho, aumenta que el 40% de la volemia va a parar a un músculo cuando estamos haciendo actividad física. Ya lo conocen bien esto es sin sitio, ¿sí? Necesitamos que músculo cardíaco funcione como una unidad para contraerse todo junto y generar esta presión de bomba para que mantener la circulación. Esto tampoco lo vamos a ver ahora, porque si no, no vamos a tener tiempo, pero ustedes ya lo vieron, son potenciales de acción. ¿Qué es lo que nos interesa del potencial de acción de músculo ventricular? Que lo vieron seguro con Alicia, esta fase 2 o fase de meseta, en donde tenemos la conexión entre lo que es el fenómeno eléctrico y el fenómeno contráctil. La apertura de los canales de calcio tipo L o receptores de dihidropiridina, facilitando la apertura de los canales de calcio de retículo o receptor de rianodina para la liberación de calcio para la contracción, ¿sí? Estas son las corrientes y seguro que las vieron con Ale en el teórico, así que tampoco las vamos a mirar ahora. Y esta es la definición de ciclo cardíaco, que era lo que hablábamos. Es una definición, es una posible definición y nada es absoluto o estricto. Acá decimos ciclo cardíaco. Son los eventos fundamentalmente eléctricos y mecánicos que se repiten con cada latido. Algunos libros van a ver que le agregan los fenómenos sonoros, como son los ruidos cardíacos o algún otro fenómeno. Pero básicamente nos referimos a la parte de despolarización y repolarización, contracción y relajación, ¿sí? Fenómenos imprescindibles para generar un latido. Esto habíamos hablado hoy en cuanto a la duración del ciclo cardíaco, y hay fases en el ciclo cardíaco. Piensen que en cada ciclo necesitamos que se llenen las cavidades y que eyecten. No digo que se vacíen, porque nunca se vacían los ventrículos. Tienen un volumen residual, que es casi parecido al volumen que eyectan, o sea, no se vacían de ninguna manera. Entonces, en cada ciclo hace falta el lleno ventricular y la eyección ventricular. El lleno ventricular se llama diástole y la eyección se llama sístole. Así que, por lo pronto, en un ciclo cardíaco debe haber una diástole y una sístole, ¿sí? Para que se llene y eyecte. ¿Qué marca la diferencia entre una fase y otra del ciclo? En general, el cierre o la apertura de las válvulas. Es decir, el cierre o apertura de las válvulas, el cierre y la apertura, o la apertura y el cierre de las válvulas auriculoventriculares, y el cierre y la apertura de las válvulas aórtica y pulmonar. De acuerdo a eso vamos a ir viendo las fases. Ahora vamos a ver en un esquema o en un gráfico. Vamos a ver las distintas fases. Bueno, este gráfico, que es súper sencillo de hacer, yo se los voy a hacer en el pizarrón también, este es el que hay que saber. Cuando uno quiere saber mecánica cardíaca, tiene que saber dibujarlo, no saber copiarlo, saberlo de memoria, quiero decir entenderlo, poder hacerlo, ¿sí? Si sabemos eso, que es un gráfico en donde lo que estoy haciendo es relacionar volúmenes con presiones a nivel del ventrículo, si entendemos cómo hacerlo, entendemos la mecánica cardíaca, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de comprender este gráfico y los accidentes o
qué es lo que implica cada uno de los detalles que vamos a dibujar. Y le vamos a agregar un montón de información una vez que entendamos. Nosotros le vamos a poder poner a esto información. Cada bucle de estos presión-volumen, ¿sí? Cada uno de estos bucles así, implica un ciclo cardíaco. Pasamos por todas las fases del ciclo cardíaco acá. Fíjense que tengo volumen en el eje de las X y tengo presión en las Y. Acá tenemos graficado para ventrículo izquierdo. Ventrículo derecho se comporta sumamente parecido, pero con presiones más bajas. ¿Sí? Ventrículo derecho trabaja a presiones mucho más bajitas que ventrículo izquierdo. Podemos empezar de cualquier lado y le podemos poner nombres o no letras o lo que sean. Vamos a empezar, no quiero empezar por acá, que empiezan la mayoría de los libros, o por acá. Vamos a empezar, por ejemplo, acá. ¿Sí? Así aprendemos, porque la idea es no aprendérselo de memoria, no saber que hay un punto A, un 1, o qué sé yo. El ciclo cardíaco, como es un ciclo, no tiene un inicio y un final. Es un ciclo. ¿Vieron? Es como buscarle el inicio o el final a un redondel, no se puede. Bueno, esto también es un ciclo. Uno puede empezar por donde se les ocurra. Entonces, pongamos cualquier lugar para empezar. Si quieren, empezamos por acá, podemos empezar por acá, por donde quieran. ¿Les gusta acá la D o les gusta la F? ¿La F? Ok, vamos a empezar por la F. Entonces, vamos a empezar por la F, ¿sí? En este momento, pensemos qué es lo que está pasando. Miren, hay más o menos 100 milímetros de mercurio de presión y hay un volumen que está cerquita de 50, 60, 70 milímetros de mercurio. Háganse la idea, ¿en qué momento el ventrículo puede tener una presión de cerquita de 100 y un volumen de cerquita de 60 mililitros? ¿Ya está lleno? No. ¿Está eyectando en este momento? No. Entonces, esto es lo que te quedó después de eyectar, ¿está bien? Porque lo que queda acá, fíjense, lo que queda acá es este volumen de 0 a 50 en este gráfico. Depende del gráfico de si está hecho para seres humanos, mujeres, varones, anfibios, peces, rata, gato, qué sé yo. Entonces va variando el volumen, ¿sí? Los números absolutos varían. Yo hoy les dije los números para personas sanas de unos 70 por 70, es un poco chico 50, ¿sí? 60 de residual más o menos. Pero da lo mismo, porque el número absoluto no es lo que importa. Entonces, este volumen entre 0 y 50 o 60 es el volumen residual, es lo que me quedó después de la eyección. Y esta presión, si ustedes la ven acá, fíjense que venía de presiones más altas, ¿ven ahí? Y de presiones que habían empezado a aumentar, habían aumentado mucho y empiezan a caer. Entonces, esta etapa en donde el volumen, esto es volumen, pasó de acá a acá, de D a F, y donde la presión primero aumentó y luego cayó, esa etapa ¿cuál es? La eyección. Ojo que sístole es más grande que eyección, ¿eh? La eyección, porque durante la eyección es en el único momento en que el volumen cae. Si ustedes ven que el volumen pasa de 120 a 50, evidentemente la está sacando la sangre del corazón. Ahora, para eyectarlo, fíjense que sale con mucha presión y luego cae. El ventrículo se está contrayendo, está en sístole, pero la sístole involucra, además de la eyección, otra parte. Entonces, está en sístole, se está contrayendo, está generando flujo de salida a través de la aorta, porque esto era ventrículo izquierdo, está sacando sangre, aumenta la presión porque se está contrayendo cada vez más, aumenta, llega a un pico de presión, que eran los 120, y luego empieza a caer la presión. Y empieza a caer porque ya tiene menos volumen también, y la presión la ejerce el volumen sobre las paredes, pero como ya eyectó, tiene menos volumen, por más que esté en contracción todavía. Esto es sístole, se está contrayendo. Entonces, este periodo o esta fase que va desde acá hasta acá, en tiempo, en este gráfico no tienen tiempo. No está graficado, no es 3D. Tienen 2 dimensiones, presión y volumen, no está tiempo. Pero ese tiempo es el tiempo de la eyección. Entonces, este periodo, que es el periodo eyectivo, es una parte de la sístole y lo que ustedes ven es cómo aumenta progresivamente la presión hasta alcanzar un pico y luego cae. Acuérdense que esto no es tiempo, ¿sí? Esto es volumen. Entonces va eyectando, en la medida en que se contrae, va eyectando, generando presión, eyectan ese volumen
y no eyectan todo porque no llega a volumen cero. Esto es volumen cero. No hace así y llega hasta acá. Llega hasta este volumen y ese es el volumen residual. Ahora, ¿qué pasa? Eyecta, empieza a caer la presión porque cada vez tiene menos volumen la cavidad porque ya lo está eyectando y llega un momento en que la presión en el ventrículo se equilibra con la presión de la aorta y pasa lo de la onda que habíamos visto hace un ratito, es decir, si la presión del ventrículo ahora es parecida a la de la aorta, la sangre ya no va toda para allá y empieza cuando baja la presión del ventrículo como retrocede y ese retroceso te cierra la válvula aórtica, ¿sí? En este punto, en F, se cierra la válvula aórtica. Y eso es solo un juego de presiones. ¿Por qué se cierra y no se abre y hay flujo retrógrado? ¿Entienden? Pues estaba abierta para el flujo de salida. Y podría pasar que cuando vuelve te la abra para el revés. ¿Entienden? Como que haya flujo retrógrado hacia el ventrículo. Eso es anatomía, ustedes ya lo saben. Están las cuerdas tendinosas que lo que van a hacer es impedir que las valvas se vengan para el lado de adentro, ¿sí? Entonces, cuando el flujo retrógrado se cierran las válvulas y no hay flujo retrógrado, ¿sí? No hay pasaje de sangre desde aorta hacia ventrículo. Entonces, en este punto es el cierre de las válvulas aórtica o pulmonar. Si esto es el izquierdo, esto es la válvula aórtica. Y el cierre de la válvula produce una vibración que genera un ruido. El ruido que genera el cierre de la válvula aórtica o de la válvula pulmonar es el segundo ruido cardíaco. ¿Vieron cuando los ausculta el médico en corazón? No para ver entrada de aire. Cuando auscultamos corazón, si ustedes tienen que aprender a auscultar corazón y tienen que tener en la cabeza cómo suena normalmente el corazón. Y se lo meten adentro. Y entonces después, cuando van estudiando a otra persona o van a auscultar a alguien, tienen que fijarse si hace los ruidos que ustedes saben que tiene que hacer, porque si no es difícil darse cuenta. Y el corazón hace dos ruidos, primero y segundo ruido, normalmente. Este es el segundo, el cierre de la aorta y de la pulmonar. El corazón, si ustedes lo escuchan y prestan atención, tiene dos ruidos que son distintos. Es un primer ruido que es un poquito más grave y más largo, y un segundo ruido que es más corto y más agudo. Este era el segundo, o sea, el corto y agudo. Entonces, cuando uno ausculta el corazón, tiene que repetirse adentro en la cabeza, por ejemplo, dum tac, dum tac, dum tac, dum tac, dum tac, dum tac. Es un primer ruido más grave y más larguito, un segundo ruido más agudo y más corto. Este es el tac, ¿sí? Entonces el dum tac, el tac es este de acá, que es el cierre de estas válvulas, ¿está bien? Así que si acá se cerró la válvula aórtica, lo que sucede ahora, y esto se produjo por la eyección gracias a la contracción del ventrículo, es la relajación del ventrículo. Fíjense cómo cae la presión porque el ventrículo se relaja. Hay una caída de presión ventricular importante sin cambios de volumen. Fíjense que acá el volumen se mantuvo igual, constante. Esa fase se llama isovolúmica o isovolumétrica, o qué sé yo, es una fase diastólica pero isovolumétrica. No se está llenando, está relajándose. ¿Por qué no se llena? Porque todavía está la válvula auriculoventricular cerrada, porque la presión en el ventrículo todavía es mayor que la de las aurículas. Entonces, este fue el periodo eyectivo, esta fue la relajación isovolumétrica. Cae tanto la presión en ventrículo que ahora la presión de la aurícula es mayor que la del ventrículo, porque la aurícula está recibiendo sangre. Y cayó tanto en el ventrículo que la presión de la aurícula vence a la del ventrículo y abre las válvulas AB. Entonces, si se abre la válvula AB, ¿qué va a pasar? Lleno ventricular, es decir, si se abren las válvulas AB se empieza a llenar ventrículo. Fíjense cómo cambia el volumen, del volumen residual va aumentando y llega a este volumen que es volumen diastólico final. ¿Sí? Al volumen máximo que llega se llama volumen diastólico final. Entonces, ahora cayó la presión en ventrículo porque está relajado. La presión en aurícula es mayor que ventrículo. Entonces se llenan los ventrículos y llega a un volumen diastólico final. Ahora, ese lleno del ventrículo, fíjense que prácticamente no modifica la presión del ventrículo, porque el ventrículo recibe esta sangre y es complaciente. Si el ventrículo está sano, por la distensibilidad, el hecho de estar relajado, prácticamente no aumenta de presión.
Salvo, no sé si acá alcanzan a ver, esto es bien relajado, se entra a llenar. Fíjense acá, hace como una montañita, ¿la ven? Ahí. ¿Por qué? ¿Por qué ese saltito de presión? Se está llenando el ventrículo. ¿Por qué habrá hecho saltito de presión ahí? No es ni la válvula ni es porque haya llegado al máximo de volumen. Podría recibir más volumen. El ventrículo se llena casi todo pasivo. Es decir, se va a abrir la válvula B, pasa la sangre. Chao. Salvo el último cachito, el último 20%, por contracción auricular. ¿No? Porque la aurícula, veníamos potencial de acción en el sinusal, se desparramó por las aurículas, todo eso está ocurriendo acá, miren, potencial de acción en el sinusal, se desparramó por las aurículas, contracción auricular. La contracción auricular, que contribuye en reposo con el último 20% del lleno ventricular, provoca ese saltito de presión, porque al contraerse la aurícula tironea las paredes, genera más presión, ¿sí? Manda ese flujo y genera más presión. ¿Está bien? Entonces, ese último pedacito del lleno ventricular se debe a la contracción auricular, se lo llama también patada auricular, y es más o menos un 20% en reposo. En ejercicio implica más, ¿sí? Pero en reposo es más o menos un 20%. No es imprescindible para la vida si no estamos con requerimientos aumentados. Es decir, si no queremos hacer ejercicio, hay una arritmia que es sumamente frecuente, que es la fibrilación auricular, en donde la aurícula, eso van a ver ahora electro, ¿no? Están por ver ahora, en donde la aurícula no se contrae toda la aurícula para generar esto, y entonces la patada auricular no se ve, ese saltito de presión no lo ven, porque ese saltito de presión está dado por la contracción auricular. Después de eso, aumenta la presión acá en el ventrículo muy poquitito, y lo que va a ocurrir ahora, pero aumenta muy poquitito, pero lo suficiente como para que la presión en ventrículo sea mayor que en aurículas. Y el ventrículo empieza a contraerse, porque esa patada auricular fue porque se despolarizó la aurícula y le dio lugar a la contracción. Esa misma despolarización ahora llega a ventrículo. Cuando el ventrículo arranca a contraerse, lo primero que hace es cerrar la válvula auriculoventricular, ¿no? Porque por la contracción aumenta presión, te cierra la válvula B. Pero tiene cerrada la válvula aórtica, porque todavía no generó la presión suficiente para abrirla. Entonces, este periodo se llama contracción o sístole isovolumétrica. Así como esta era la diástole isovolumétrica, esta es la sístole isovolumétrica. Acá el ventrículo se está contrayendo, generando presión, hasta que pueda abrir la válvula aórtica. Pero mientras no la abra, tiene cerrada la B y cerrada la aórtica. Tiene igual volumen, aumentando presión. ¿Sí? Entonces, en este momento, cierre de las válvulas auriculoventriculares. El DUM, el primer ruido cardíaco. DUM, TAC, el primer ruido cardíaco. Fase de sístole isovolumétrica o contracción isovolumétrica. Apertura de la válvula aórtica. Eyección. Cierre de la válvula aórtica, relajación isovolumétrica, apertura de las válvulas auriculoventriculares, lleno ventricular con la patada auricular, cierre de la B, ciclo cardíaco, ¿sí? Todos esos fenómenos se van repitiendo una y otra vez a lo largo del tiempo, ¿está bien? Sí, acá. Acá se cierran las válvulas auriculoventriculares. Para acá se abre, porque tiene que, perdón, acá es para que se llene, acá se cierra, ¿sí? Acá se abre para que se llene, si no, no se puede llenar, viene la sangre de arriba, ¿sí? Perdón si lo dije mal. Traten de pensar, digamos, la idea es esta, retorno venoso es continuo, es decir, la sangre está volviendo hacia corazón. En la medida en que la presión en ventrículo sea menor que en aurícula, si en ventrículo es menor que en aurícula, la sangre pasa de aurícula a ventrículo. Cuando ventrículo empieza a contraerse y genera presión, cierra la válvula B, primero. Sigue generando presión sin cambiar de volumen, eso es isovolumétrica sistólica, hasta que alcanza una presión que vence a la de la aorta. Si vence a la de la aorta, inicia la eyección. Durante la eyección, una cosa que a veces confunden es, durante la eyección
no es un pico de presión y después cae, sino que mientras se contrae va aumentando la presión en la eyección, que es esto que veíamos acá, va aumentando la presión hasta que alcanza un máximo, pero fíjense que él no hace así, no hace el pico de presión acá. Aumenta hasta que alcanza un máximo y luego cae. Cuando cae, la presión en el ventrículo es menor que la de la aorta, se cierra la válvula aórtica y se relaja el ventrículo, ¿sí? Entonces, el ciclo cardíaco tiene distintas fases. En realidad es un ciclo y no, las fases las ponemos nosotros para interpretarlo. Pero podríamos hablar de una fase sistólica en donde lo que hay es contracción ventricular y diastólica en donde hay relajación ventricular. En la fase sistólica hay un periodo isovolumétrico en donde lo que se hace es, a partir de la contracción, generar presión, y un periodo eyectivo. Y en la diástole hay un periodo isovolumétrico en donde se produce caída de la presión y después un periodo de llenado. Entonces tenemos la fase sistólica, que incluye la sístole isovolumétrica más el periodo eyectivo, y una fase diastólica que tiene una caída de presión, o diastólica isovolumétrica y diastólica de llenado. Y separando las fases tenemos aperturas o cierres valvulares. Para que se llene, aumente el volumen, hubo que abrir la válvula B. Cuando se empieza a contraer ventrículo, cierra la B hasta que puede abrir la válvula aórtica, eyecta porque pudo abrir la válvula aórtica, cae la presión, se cierra la válvula aórtica, se relaja, se abre la válvula B y así sigue el ciclo, ¿sí? Así que tenemos un periodo diastólico. Miren, si hacemos una diagonal entre F y C, de la diagonal de FC para abajo tienen el periodo diastólico, y de FC para arriba la sístole, sístole isovolumétrica, sístole eyectiva, diástole isovolumétrica, diástole de llenado, ¿sí? Acá tienen la apertura de la mitral, el cierre de la mitral o primer ruido cardíaco, la apertura de la válvula aórtica, el cierre de la aorta con segundo ruido cardíaco. Lo mismo ocurre para cavidades derechas. Los cierres valvulares generan ruido, las aperturas, si está sano, no generan ruido. Entonces, primer ruido cardíaco es el cierre de la B, segundo ruido cardíaco, cierre de la válvula aórtica o pulmonar. Pero la apertura no hace ruido normalmente. Entre los ruidos se ubican los silencios, ¿sí? Es decir, cuando no hay ruido es el silencio, y lo que tienen es un silencio más cortito y uno más largo. Un silencio cortito que corresponde a la sístole, que dijimos que duraba de los 800 milisegundos más o menos 300, y un silencio más largo que corresponde a la diástole. Fíjense que acá no tienen tiempo en este gráfico, por eso no se pueden dar. Ahora hay otros gráficos que igual lo vamos a ir viendo en el teórico que viene, no mañana, sino en el lunes. En el del lunes, donde ustedes pueden ver tiempos y ruidos y la correlación con el electro. Hay otros ruidos cardíacos posibles. Primero y segundo son fisiológicos, absolutamente normales. Cierre de AB, cierre de sigmoideas. Está la posibilidad de un tercer ruido y de un cuarto ruido. El tercer ruido se puede escuchar fácilmente en los nenes, ¿sí? En los nenes hasta a la edad de ustedes quizás, o un poquito más. Pero después, si se escucha en un adulto, suele ser patológico. El tercer ruido se produce en esta etapa, que es bastante lógico porque este es el primero, este es el segundo, así que acá está el tercero, ¿sí? El cuarto obviamente va a estar después, ¿está bien? Entonces, el tercer ruido es en la fase de lleno rápido ventricular, es cuando se abre la válvula B y empieza a llenarse ventrículo. Y eso aparentemente es porque vibra o produce unas vibraciones de las paredes ventriculares que todavía son delgaditas, por eso en nenes se escucha. Son estados hiperdinámicos con paredes delgaditas, ni hablar que si el nene está con fiebre, por ejemplo, se escucha más fácil. Entonces, la vibración que ocurre de la pared ventricular por el lleno ventricular rápido. El cuarto ruido cardíaco, que está después del tercero y antes del primero, que está por acá, exactamente. El cuarto ruido cardíaco es la vibración que ocurre por el lleno, por la contracción auricular. Es decir, siempre es patológico el cuarto y está causado por la contracción de la aurícula que manda un lleno brusco.
en paredes ventriculares que son rígidas. Por eso siempre es patológico. Es un ventrículo que está enfermo, que está rígido. Cuando se produce la patada auricular y pasa este flujo de sangre impulsado por la contracción auricular, esa vibración es la que produce el cuarto ruido. O así se interpreta por lo menos el cuarto ruido. Entonces, el tercero no necesariamente es patológico. En los nenes se escucha, en algunos adultos se puede seguir escuchando, pero el cuarto es patológico. Y para tener un cuarto ruido hay que tener un ventrículo rígido, pero hay que tener una aurícula que se contraiga. Si el señor se enferma más y pasa a tener una fibrilación auricular y pierde la contracción auricular, se cura del cuarto ruido. Está peor, pero deja de tener cuarto ruido, ¿sí? Es decir, nosotros veníamos escuchando un cuarto en un paciente, veníamos escuchando un cuarto ruido y repentinamente deja de tener el cuarto ruido, no quiere decir que se haya curado, porque el ventrículo no se regenera. Es decir, si ya era rígido, era rígido. Lo que tiene es que si pierde la patada auricular, la contracción auricular, se queda sin cuarto. Ahora, en un ventrículo rígido, la patada auricular es importante, porque si el ventrículo está rígido genera mucha presión. Entonces, para poder llenar bien al ventrículo te conviene que alguien haga presión de arriba. O sea que empeoró el señor, ¿sí? Pierde la patada auricular, empeoró, va a tener peor lleno ventricular. ¿Está bien? Bueno, esto es lo mismo que teníamos en el gráfico, pero en palabras. Vamos a dejarlo acá porque es mucho y el lunes seguimos con esto, ¿está bien? Nos vemos el lunes.